Mientras la OTAN y los medios de comunicación pro-gringos venden a diario la falsa intención rusa de invadir Ucrania, todo indica que la realidad es que la OTAN está preparando a Ucrania para agredir a su propia población del este de su país, específicamente en el Donbass, donde Putin anunció haber descubierto entre 10.000 especialistas extranjeros a unos 4.000 instructores militares enviados por Washington. Esto lo aclara todo. ¿Qué gana Washington con una agresión bélica del ejército de Ucrania a sus propios ciudadanos en el Donbass? ¿Cuál será la reacción de Putin? ¿Será la reacción esperada en el plan de Washington? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Kiev se prepara para una solución bélica contra su propia gente en el este de Ucrania, señaló María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, quien lamenta que la OTAN, el brazo armado de Estados Unidos en Europa, esté preparando al ejército ucraniano. Es lamentable que Ucrania acepte la capacitación gringa a su ejército, provista por la OTAN, utilizando a personal de militares especializados de la potencia del norte, en una inminente solución bélica al conflicto que tiene en el este de Ucrania, en la zona del Donbass. Una agresión armada de Ucrania a su población prorrusa, pero ucraniana al final, provocará una respuesta de Putin, quien tiene el deber moral de no permitir la matanza de la población del Donbass de ascendencia y cultura rusa. La OTAN, quien en realidad nunca ha tenido deseos de entrar en un conflicto con el ejército ruso, no intervendrá, con la conveniente excusa de que Ucrania no es miembro de su organización y ese detalle le ata de manos. La muy manipuladora opinión pública europea, quienes en su mayoría han aceptado la propaganda antirrusa, desaprobarán la respuesta rusa, obligando con esto a los países europeos, títeres de Washington, a sancionar a Rusia y su sistema de distribución de gas, el Nord Stream 2. En el plan de Biden para detener el crecimiento de Rusia, con lo cual obtendrá los siguientes beneficios: ralentizar el crecimiento de la economía rusa, debilitar al principal aliado militar de China, vender sus equipos militares a la región y ocupar de nuevo el papel de proveedor de gas y otros rubros a Europa. Suministrar a Kiev, además de armas de defensa, arsenal ofensivo. Al parecer, para cerrar finalmente el asunto de Donbass. ¿O para qué? Es profundamente lamentable que los países de la OTAN apoyen plenamente a las autoridades de Ucrania en esta locura absoluta. Una cruzada con... Putin está consciente de las acciones de Ucrania, de su abandono a los excelentes acuerdos del Tratado de Minsk, de su entrega casi total a las órdenes de Washington, de la aceptación de su papel de tonto útil, pues su pueblo tiene mucho que perder y nada que ganar con todo esto. Hacen suponer que el país se prepara para un desenlace bélico en el conflicto de Donbass. Por su parte, el secretario de prensa del presidente Putin recalcó que todos los movimientos de las tropas rusas se producen en su propio territorio y son... Como recordamos, en la zona del este de Ucrania, que incluye a Donetsk y Lugansk, conjunto conocido como Donbass, se mantiene activo un conflicto interno social que devino en conflicto armado desde el golpe de Estado de 2013 durante el Euromaidan. Conflicto al estilo de todas las revoluciones de colores promovidas por el Pentágono, cada vez que esa venenosa tela de araña, que ellos llaman política exterior de Washington, requiere de algún cambio de gobierno nacionalista por otro que responda a los intereses de los inquilinos de la Casa Blanca. Por todo esto, Estados Unidos se ha encargado de divulgar su participación e inversión de $5.000 millones en el cambio de gobierno que trajo a Zelensky al poder en Ucrania, ya que necesitan que el pueblo ucraniano y europeo le confieran el título de protectores ante la amenaza rusa. La guerra que implementa el mayor imperio capitalista en la historia de la humanidad es una guerra sin honor. Antes del ataque bélico, venden quién es el malo y quién es el bueno en sus noticieros, prensa escrita tarifada, películas y hasta en videojuegos. El pueblo de Ucrania ya está perdiendo mucho. Ahora hay pobreza, aumentó la inflación económica, inestabilidad política por el asunto del Donbass y la inseguridad personal que da la inminencia de un conflicto armado.
El presidente Zelensky, por otra parte, está utilizando todo este asunto como una cortina de humo que le permita sortear el mal momento político por la terrible gestión que ha llevado a cabo en frente al gobierno ucraniano. El pueblo europeo también tiene mucho que perder, solo por el encarecimiento de la energía que representaría la paralización del sistema Nord Stream, sin contar con la profundización del sometimiento de su gobierno a los designios del imperio del norte occidental. Interesante es que Estados Unidos, como siempre con sus planes, tiene poco riesgo de pérdida de vidas de sus nacionales, pues no espera entrar en conflicto bélico y todas las ganancias redundarán en su propio beneficio. Podrán vender su gas a Europa, ampliar los puertos que reciban las cargas de gas, fortalecerán la creencia en el peligro rojo, ampliarán la cantidad de socios de la OTAN, venderán sus equipos militares y justificarán sus bases militares. Por supuesto que falta que Putin caiga en la trampa, que no sea capaz de manejar la opinión pública y responda con agresividad descontrolada, lo que ha mostrado durante los años que no es su estilo, por ejemplo, durante la crisis en Siria. La apuesta en el mundo progresista es la estabilización de los tres polos de poder, China, Rusia y Estados Unidos, quienes tienen aún mucho que aportar al desarrollo de la humanidad, pero desde una perspectiva más humana, solidaria y mucho menos depredadora. Según los especialistas de la región, el área del Donbass podría estabilizarse tan solo con el cumplimiento por las partes del Tratado de Minsk, considerando que la región no busca la independencia por razones regionalistas, sino por la agresión que sufre de su gobierno. La opinión pública debe comprender que Rusia no es una Unión Soviética ni Putin es Stalin, como él mismo afirma, que quien sí existe desde el siglo pasado es el Imperio del Norte y su política de dominación económica, cultural, racial y militar del mundo. Putin afirma que su objetivo es el crecimiento económico de Rusia, compartir con sus vecinos y socios europeos las bondades del trabajo productivo, de las industrias rusas y sus productos, así como la interrelación cultural. Son avances en la consolidación de un mundo multipolar, más equilibrado, que abrirá mejores espacios para el fortalecimiento de la patria grande, la patria latinoamericana, la que existe en el interior de los pueblos, pero que espera por la unión de sus gobiernos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.